Yo saludo también a todos los asistentes esta mañana. Mientras venía para acá en el atasco de la mañana, escuchaba a Miguel Herrero de Miñón esta mañana en la cadena SER, que hacía una reflexión interesante sobre cómo España era de los pocos países de la Unión Europea que habían aceptado no solamente la incorporación a Europa, sino luego todas las demás medidas que eso conlleva, entre ellas la unión monetaria y el euro, con una posición absolutamente acrítica. No ha habido un debate crítico, a diferencia de lo que se ha ocurrido en otros países de la Unión, y quizás es el momento de planteárselo. Lo cierto es que ha estallado la crítica, no solamente en países como el nuestro, sino en todos los demás, ante las preocupaciones, las carencias y lo que los ciudadanos perciben, no solamente, embajador, como una falta de confianza en quién lleva el barco, sino en lo que decía el presidente de la Comisión, el señor Durão Barroso. Hay medidas y technicalities y medidas muy impopulares que alguien tiene que trabajar en ellas, pero son complicadas de trasladar y de explicar también a la población. Ignacio Molina, que se ha encargado de dibujar un poco por dónde va a ir el debate, de plantear las cuestiones que queremos debatir hoy, señalaba que es tan importante promover la participación y el control democrático del Parlamento Europeo y su encaje con los parlamentos nacionales, pero no quedarnos solamente en el proceso o no discutir exclusivamente sobre el proceso, sino tratar de ahondar si los resultados van a ser los que queremos para una Unión Europea eficaz, que dé respuestas eficaces a los problemas de los ciudadanos. Así que, como en cierto sentido estamos aquí, Miguel Ángel, casi como en el siglo XVI, creo que no hay cobertura. Yo les voy a dar, de todas maneras, el hashtag, porque por primera vez van a poder pensar en el tuit que van a enviar en cuanto salgan de aquí de la Fundación, que lleva la etiqueta o el hashtag Eurodebate, pero eso nos permite concentrarnos en la discusión, en el debate y en la reflexión sobre las ideas. Y quien arranca el debate con una intervención es Pascal Donoghue, que es vicepresidente del Comité de Asuntos Europeos y miembro del Comité de Finanzas Públicas del Parlamento irlandés. Él está especializado en la crisis de la deuda europea y ha escrito y ha realizado numerosos informes analizando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero también ha dedicado una especial atención al impacto de la globalización en la economía y la sociedad irlandesa. Así que, Mr. Donoghue, if you're ready, you're the first one to break the ice. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación a estar aquí con todos ustedes esta mañana. En el centro de esta crisis económica a la que nos enfrentamos hay una falta de fe por parte de los ciudadanos y de las empresas. Los bancos no quieren prestar dinero a otros bancos porque temen que no les devuelvan su dinero. Los inversores han perdido también la fe porque dudan de la calidad de los activos subyacentes, y la compra de deuda soberana se enfrenta a las consecuencias de una quiebra y a la pérdida del dinero. Todo esto ha llevado a muchos problemas y a pérdida de acceso a los mercados financieros en países como el mío. Los balances empresariales, todos se enfrentan a lo mismo, a esta falta de fe que conduce a pérdida de crédito. Este mismo problema lo hemos podido ver también en el ámbito político. Los inversores dudan de la calidad de sus inversiones, pero ahora hay muchos ciudadanos también que dudan de la calidad de sus inversiones políticas en el proyecto de la Unión Europea. Y al igual que ha dejado de fluir el crédito, vemos que la suerte política está en duda. El rescate representa un poco también lo que ha ocurrido en el ámbito político. No hay acceso a crédito, hay programas que todos los ciudadanos odian, y esos mismos programas que muchos ciudadanos y países no quieren, bueno, pues están imponiéndose. Pero aparte, es necesario una mayor integración europea para que se pueda prosperar, pero al mismo tiempo
El consenso político con respecto a la actual integración está en duda, teniendo en cuenta los retos a los que nos enfrentamos. Por eso me gustaría hablar de esta tensión, hablando de tres áreas diferentes. Primero, ¿qué queremos decir exactamente cuando hablemos del concepto de Unión Europea y legitimidad política? En segundo lugar, ¿cómo podemos evaluar los actuales niveles de éxito de este concepto? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos conciliar estas dos cosas y ver si realmente son capaces de conciliación? Como muchos sabrán, la característica principal de la unión monetaria es la emisión común de divisa a través del bloqueo del tipo de cambio. Pero esto es algo que está muy arraigado en nuestro patrimonio colectivo. Una serie de estados alemanes hace años armonizaron su moneda. En el siglo XIX esto se vio seguido por la Convención de Viena y la Unión Monetaria Escandinava. Los desarrollos más recientes que todos conocemos pueden verse en el año 70 con el surgimiento de las divisas europeas, el EMS, el Tratado de Maastricht y luego el euro. En cada etapa de todas estas cosas, la estrecha relación entre la unión política y monetaria ha estado sobre la mesa. Uno de los presidentes de la Comisión Europea reflejó sobre la integración. Habló de la unión aduanera a políticas comerciales comunes a unión política. La falta de coherencia entre la unión política y monetaria fue algo que ya se vislumbró. En el año 92 el Bundesbank habló de que era importante que se produjeran otros desarrollos para el éxito permanente de la unión monetaria. 20 años más tarde, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que debido a la falta de integración política paralela, la Unión Monetaria Europea tenía que incluir una unión monetaria centralizada con responsabilidad descentralizada en la mayoría de las políticas económicas. Como muchos de ustedes sabrán, un obstáculo clave para conseguir esta coherencia es la conciliación de las demandas de integración económica con la prerrogativa de legitimidad política. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de deslegitimidad? Bueno, la legitimidad política se podría definir como la aceptación por parte de una sociedad de la autoridad que gobierna. Sin embargo, en un entorno más actual hay dos cosas que son muy importantes. Hablamos de una serie de instituciones, no de una sola, y por otra parte el consentimiento es crucial. También es importante que haya ausencia de coerción. Las sociedades tienen que votar y dar su consentimiento a través de elecciones. El Eurobarómetro hace una evaluación muy clara de los niveles actuales de legitimidad política en las instituciones europeas. Cuando a los ciudadanos se les pregunta si confían en estos organismos, entre un 45 y un 50% de la gente dijo que sí en el periodo de precrisis. Las últimas lecturas demuestran que este nivel de confianza ha bajado al 30-35%. Igualmente, aquellos que tienen una opinión muy negativa de la Unión Europea han pasado de un 15% de un 50% al 30%. Todos conocemos las consecuencias electorales de todo esto. El Frente Nacional francés y muchos otros partidos que han salido ganando de toda esta situación. Sin embargo, incluso si evaluamos brevemente estas tendencias, podemos sacar otras conclusiones. Sí, la confianza en las instituciones europeas ha bajado muchísimo, pero lo cierto es que siguen siendo de mayor confianza que los gobiernos y los parlamentos nacionales. En la última encuesta del Eurobarómetro muestra que en los Estados miembros de la eurozona un 66% de los ciudadanos seguían apoyando al euro y los objetivos de la Unión Monetaria Europea. La última encuesta de una institución similar en Washington averiguó que más de 6 de 10 personas estaban a favor del euro. Cuando se preguntaba cuál era el nivel más eficaz para abordar la crisis, un 23% de los encuestados dijeron que a nivel de la Unión Europea, lo cual es bastante más que los que consideraban que la mejor manera de responder era a nivel nacional. Así que
Aunque sigue habiendo ciertas reservas a la hora de apoyar el proyecto europeo, lo cierto es que estas reservas están disminuyendo y los niveles de apoyo varían muchísimo según los grupos socioeconómicos. El decir que las instituciones europeas han perdido mucho apoyo, pero menos que las instituciones nacionales, que realmente han sufrido mucho, tampoco nos tranquiliza demasiado. Por otra parte, es claro que se está produciendo una gran lucha, ¿no? Y hay muchas cosas que también nos preocupan con respecto al euro. La deuda nos preocupa, el no tener las estructuras adecuadas para reconocer la integración necesaria del sector financiero y, por otra parte, las tendencias divergentes en cuanto a competitividad y crecimiento. Pero más allá de todo esto está la realidad de los resultados del proyecto europeo y la falta de sentimiento de urgencia de integración europea. Como un observador escribió hace poco, el éxito pasado a la hora de crear una Unión Europea en Occidente y la desaparición de lo que ocurría en el este hizo que la guerra fuera algo impensable y como resultado, bueno, pues se perdió la inspiración para un proceso de integración europea, con lo cual estamos intentando cuadrar el círculo. Los que están a favor de mayor integración europea tienen razones para hacerlo, pero la mayoría de las naciones carecen de las herramientas para apoyar esta integración. El economista americano Benny Roderick lo ha expresado esto muy bien, describiendo el trilema. Decía que los estados no pueden perseguir simultáneamente la globalización económica, la democracia y la determinación nacional. Como mucho, solo se pueden cumplir dos de estas prioridades. Por lo tanto, esta conciliación, ¿cómo se puede lograr? Y si no podemos hacerlo en épocas de bonanza, ¿vamos a poder hacerlo ahora? O quizá, bueno, solamente durante una crisis se podrán conseguir mayores niveles de imaginación de este tipo. Yo creo que podemos hacerlo y esto se basa en mi experiencia en Irlanda. Mi país ha luchado con un referéndum enfrentándose a este reto y fuimos el segundo país en ser rescatado, aunque creemos que hemos sido los primeros en salir de los problemas. De hecho, hemos conseguido recuperar nuestra competitividad, abordar nuestro déficit y hemos estabilizado nuestro sistema bancario. Y aunque volvemos a tener algo de crecimiento, nos enfrentamos aún a la catástrofe de altos niveles de desempleo. Muchas familias y jóvenes tienen que salir del país y buscarse la vida en otro lugar. Y además vemos que dependemos de la fortaleza de fuera. Y debajo de esta falta de estabilidad está también la dificultad de conciliar la unión monetaria y la legitimidad democrática. Yo creo que hay 4 pasos que se pueden dar en aras de esta conciliación. Primero, necesitamos un relato, una narrativa común sobre la crisis económica. De hecho, ya existía esta narrativa en otras fases de integración económica, pero no ahora. Si las instituciones europeas son percibidas por algunos como agencias para recuperar la deuda y otros los ven como un medio para financiar el estilo de vida de los vecinos, entonces la suerte de nuestras instituciones políticas y económicas ya está echada. De hecho, la opinión pública les condenará, como ha ocurrido ya en otros mercados. Debemos afirmar que nuestros esfuerzos de integración son esenciales para mantener nuestro nivel de vida actual y el tejido social que tenemos. Pero el mundo es cada vez más complicado, más volátil, y aunque algunos países no pueden elegir, lo cierto es que hay más alternativas cuando estas alternativas las diseñamos juntos. En segundo lugar, debemos ofrecer una unión bancaria viable y sólida, que es el eslabón perdido entre la unión monetaria y una unión económica de éxito. Los bancos son necesarios y tenemos que crear una unión bancaria para dar confianza a los ciudadanos en las instituciones nacionales y europeas. Esta unión debe enfrentarse a los problemas de la regulación
y también al tema de la oferta de crédito en toda la eurozona. Todo eso es crucial para garantizar que la gente va a pensar que los bancos y que la quiebra de los bancos no va a acabar con la quiebra de todo un país. Y yo creo que este es un escenario en el que, de hecho, Europa se ha enfrentado a una auténtica crisis de legitimidad. Por otra parte, tenemos que mantener la centralidad económica de los parlamentos nacionales. Y aquí hay una línea roja muy clara. Los niveles de deuda y déficit de los parlamentos nacionales va a ser objeto de estudio y supervisión bajo el nuevo proceso de semestres. Pero esto no puede ir demasiado lejos. Si un Estado quiere gastar un 33% de su renta y su vecino decide cobrar unos impuestos del 50% y gastarse un 53%, bueno, pues esa es su opción y su decisión. Y finalmente, la disciplina presupuestaria, por mucho hay que centrarse tanto en la inversión como en la disciplina presupuestaria. Sí que los países necesitan tener niveles de déficit y de deuda adecuados, pero eso no debe querer decir que todos los países hagan lo mismo al mismo tiempo. Y la oferta de inversiones debe aumentar. Tenemos que fomentar y dar prioridad a las inversiones a nivel europeo y nacional, porque nada puede erosionar los cimientos del crecimiento económico y la legitimidad política más que los niveles actuales de desempleo, sobre todo desempleo juvenil. Realmente estamos hablando de una pérdida social enorme. Ese es nuestro principal reto. Estos pasos, estas medidas, algunas que se tardarán tiempo en implantar, son el mínimo necesario para asegurarnos de que nuestro pasado colectivo, nuestro patrimonio de estabilidad, prosperidad e integración, basado en el consentimiento y en la esperanza, es la mejor receta para un mejor futuro, en lugar de un recordatorio de oportunidades perdidas. Gracias. Muchísimas gracias, señor Donoghue. Nos gustaría escuchar ahora a José Manuel González Páramo, que es catedrático de Economía, ha sido asesor económico del Ministerio de Economía hasta el 87, posteriormente del Banco de España y luego ha formado parte del Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo hasta el pasado año. Desde entonces ejerce como profesor de Economía en el IES y, como bien decía el embajador antes, hay una falta de confianza profunda en las instituciones europeas y sería quizás absurdo achacarlo todo a la crisis económica, pero no entender que parte de la crisis económica y parte de la construcción de la moneda única y de las debilidades de este sistema están en el corazón de la desafección que sienten ahora muchos ciudadanos. Así que, profesor González Páramo, le escuchamos con interés ahora. Sí. ¿Se oye bien? Bueno, pues ante todo muchas gracias por esta invitación y enhorabuena a los organizadores por juntar en esta sesión tanto al público que tenemos con nosotros como a los participantes tan destacados en el debate sobre la construcción europea. Yo quisiera en esta ronda inicial, breve, centrar o referirme a 4 asuntos de gran relevancia dentro del marco general del futuro de la Unión Europea que nos ocupa. Primero, quisiera referirme a la llamada crisis del euro como proyecto y si esto ha existido alguna vez o no. En segundo lugar, me gustaría aclarar algo respecto de la cumbre de junio de 2012 de jefes de Estado y de Gobierno, que es un antes y un después en el proceso de construcción de Europa. Quisiera a continuación referirme a la Unión Bancaria y hablar de ella como ejemplo de la dialéctica tecnocrática que separa tanto a nuestros líderes de la ciudadanía, porque yo creo que nadie ha explicado a los ciudadanos esto de la Unión Bancaria qué es y para qué sirve y por qué es una varita mágica. Y finalmente tengo que referirme obviamente al Banco Central Europeo ya desde fuera y por supuesto sin representar opinión alguna de él para hacer alguna afirmación que seguramente no han oído en muchos sitios respecto de esta institución. Primer asunto entonces, ¿el euro como proyecto está en crisis o no? El discurso de Barroso, que yo creo es un discurso excelente en cuanto que está muy bien calibrado y toca los temas fundamentales, dice, pero en mi opinión no justifica muy bien, que el euro no ha estado en crisis nunca y que lo que ha habido ha sido una crisis en algunos países europeos que por la vía del contagio
ha afectado al desenvolvimiento de la zona del euro. Yo creo que esto es verdad, pero no es toda la verdad. Y yo creo que tenemos que entender muy bien esto. ¿Está el proyecto euro en crisis o no como idea? Y tratar de ser muy claros aquí. No es una cuestión de que haya habido una crisis en países de la periferia que termina afectando al núcleo por cuestiones técnicas de contagio real o financiero. En mi opinión, si el euro es un proyecto que merece la pena ser apoyado es porque responde a una visión que no es de hoy, que arranca a principios de los 90 o quizás a finales de los 80 y cuya validez yo creo que nadie ha puesto en cuestión. Es una visión política, no nos engañemos aquí. El euro no es un experimento de ingeniería económica donde 4 sabios sobre una hoja en blanco decidieron introducir una moneda única y un pacto de estabilidad. El euro es una visión de Europa proyectada en el futuro, proyectada en la mitad de este siglo y su segunda parte. Una visión que termina por concluir que es mucho más lo que nos une a los europeos que lo que nos separa y que haríamos muy bien, por lo tanto, en proceder hacia adelante, empezando por la parte económica, que quizás sea la más fácil y la más técnica, y quizás aquí está parte del talón de Aquiles del proceso de reconstrucción europea, que ha sido percibido como algo muy técnico, hecho desde Bruselas o desde las cancillerías. Esta visión yo creo que no es cuestionada. Si acaso lo es en la práctica por una ejecutoria política que da la impresión muchas veces de ser miope, errática y localista. Es decir, las grandes visiones no se reivindican nunca más y esto es sorprendente porque tenemos una cierta tendencia, creo yo, a flagelarnos con los datos que leemos en la prensa. Yo soy un seguidor entusiasta del Eurobarómetro y cuando uno lee el Eurobarómetro bien, el último Eurobarómetro incluye una pregunta que es: ¿está usted a favor o en contra de una unión económica y monetaria con una moneda única, el euro? Si uno quita los no sabe, no contesta, uno se encuentra con que el 71% de los ciudadanos del área del euro están a favor, 71, 7 de cada 10, con la que ha caído. Pero es que Irlanda, que nos acoge hoy, el 74%, está por encima. Es un país sometido o está con un programa del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Yo creo que se entiende mucho mejor en Irlanda que en otras partes lo que está en juego. España, 68%. No está muy lejos, está por debajo, ha caído mucho esa afección. Pero no nos engañemos. Tenemos un sustrato favorable. Los ciudadanos entienden que el futuro está con la moneda única. Y cuando uno se pregunta por qué piensa aquí, vamos a llamar, quienes financian o quienes ofrecen un respaldo en riesgo, es decir, qué piensa el núcleo de Europa. Pues si uno mira en esa encuesta, 77% a favor en Países Bajos, en Alemania 73%, Francia 72%, Austria 70%, es decir, es un sustrato importante. En Handelsblatt el otro día, Handelsblatt es como la expansión o el 5 días en Alemania, el otro día hacía una encuesta: ¿volvemos al marco o nuestro futuro es el euro? Marco 27%, euro 69%, y no estoy imputando, no contesta. Yo creo que qué buen vasallo si hubiese buen señor. Es una reflexión fundamental, porque lo que falta es este discurso político que reivindica Barroso en la parte final de su conferencia, que les recomiendo leer si no han tenido la ocasión. El euro como proyecto no está en crisis, en mi opinión nunca lo ha estado, pero ha sido puesto en peligro. Esto tampoco admite discusión. El euro ha estado agonizando literalmente desde julio de 2011 hasta junio de 2012. Como consecuencia de una serie de decisiones políticas erróneas y miopes que empiezan con la quita de la deuda griega, que siguen precedidas por el acuerdo Deauville, que hace la deuda europea mucho más vulnerable que otra, y que en parte esto es lo que lanza a Irlanda a los brazos del rescate, sencillamente. Se dice: la deuda europea es mucho más vulnerable que cualquier otra porque antes de acudir a la ayuda de las instituciones tienen ustedes que someter a una quita a sus inversionistas privados. Esto es absurdo, no ocurre en ninguna parte del mundo. Creo que la falta de compromiso con las exigencias del euro que nos dimos a nosotros mismos a principios de los 90 es lo que subyace en el fondo. Vamos a llamarle euro 1.0 para que queden las cosas claras. Este ya no es nunca más el euro en el que pensamos, pero este euro 1.0 es aquel que se basaba en una moneda única, unos acuerdos de disciplina fiscal
débiles, muy débiles, hasta el punto de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento nunca sancionó a nadie, una inexistente gobernanza económica, es decir, no teníamos ningún elemento que permitiese que los socios pudieran inducir cambios en la política económica de un determinado país, aun cuando ésta pudiera poner en riesgo la estabilidad del conjunto. Y finalmente una confianza panglosiana en el poder disciplinador de los mercados y las agencias de calificación. En una irresponsabilidad política notable, nuestros políticos decidieron delegar en los mercados la disciplina para aquellos que no respetasen las reglas. Bueno, es evidente que esto quizás podía haber funcionado en algún escenario, si no hubiera habido crisis, pues sí, seguramente hubiéramos podido seguir hacia adelante. Podría haber funcionado si los mercados hubiesen respondido como se esperaba de ellos, pero es obvio que ninguna de estas cosas funcionó. Tampoco funcionó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y con lo que nos hemos quedado es con que lo único que funcionó realmente fue la unión monetaria y la integración financiera, que en este contexto se convirtió en un elemento de propagación de tensiones. O sea que este era el primer punto que quería hacer. Hay una narrativa común y me gusta este término porque esa narrativa común es la que nos falta. Y aquí yo creo que es evidente que no hay una crisis de un proyecto, ha habido una multitud importante de errores y problemas de diseño institucional que estamos hoy afortunadamente arreglando ya. Junio de 2012, segunda reflexión. Junio de 2012, nuestros jefes de Estado y de Gobierno deciden cosas muy importantes, como por ejemplo trabajar en una visión conjunta de futuro, encargar a los 4 presidentes un importante informe que fue presentado en diciembre al Consejo correspondiente, en el que está trabajando hoy la Comisión siguiendo su mandato. Se acuerda acelerar la construcción de una unión bancaria, se acuerda la posibilidad de que el mecanismo europeo de rescate, el ISM, inyecte directamente capital en entidades financieras una vez que el supervisor único esté funcionando. Todo esto lo sabemos. Lo que realmente nuestros políticos confiesan en junio es que el euro 1.0 no es sostenible. Es decir, están confesando que aquello que se diseñó en el Tratado de la Unión no tiene futuro y que por lo tanto lo reparamos o el euro es un proyecto muerto. Yo creo que el calado de lo que en junio se decide es esto, es una confesión de culpa, en el sentido de que un diseño que se hizo no responde a la realidad y si queremos preservar el euro tenemos que hacer otra cosa. Y aciertan al hacerlo. Es decir, por supuesto, no en esa confesión de insostenibilidad, pero sí en el diseño que nos lleva a un euro 2.0, vamos a llamar, que es esta unión monetaria genuina y estable. Es este informe de los 4 presidentes y es el proyecto en el que Barroso trabaja. Tercera observación o tercer comentario, la unión bancaria. En la unión bancaria, como decía al principio, yo creo que estamos en riesgo de repetir los errores que se han cometido, por ejemplo, al diseñar el euro o al diseñar los mecanismos de rescate, que es el concebirlo como algo técnico que no tenemos la obligación de explicar a la ciudadanía. De la unión monetaria cada uno entiende una cosa. Cuando uno escucha a políticos diciendo queremos una unión bancaria ya, yo tiendo a entender que lo que está pidiendo el político es que me inyecten dinero ya y que no repercuta en mi presupuesto. Yo tiendo a entender esto, ¿no? Sobre todo por la perentoriedad con la que se pide y las escasas razones. Desde otros lugares, unión bancaria se entiende como algo que puede meter la mano en el bolsillo de ciertos países, que son países ricos, para financiar desmanes cometidos en otros lugares. Y para esto no hay legitimidad política, porque los parlamentos aprueban el destino de los impuestos. Y esto no está entre el destino que los parlamentarios han aprobado a los fondos en países, por ejemplo, del núcleo de Europa. Y yo creo que es una obligación de una vez por todas entender que el lenguaje técnico no funciona con la ciudadanía, que no se entiende muy bien. A la gente le suena bien esta unión bancaria porque unión suena bien. Es un término que valorativamente es bueno, es mejor la unión que la desunión. Pero en realidad la unión bancaria lo que está pretendiendo garantizar es que un euro en una entidad financiera de cualquier parte de la zona del euro vale lo mismo. Y esto es fácil de comprender. Que un euro en Dublín vale lo mismo que un euro depositado en un banco en Madrid o un euro depositado en un banco en Atenas. Esto es la unión bancaria. Y esto la gente lo entiende muy bien. Y cuando esto no existe, no funciona, como hemos visto hasta ahora, ¿qué ocurre? Pues se produce una huida hacia aquellos países percibidos como seguros.
¿Y qué hacemos para que los euros sean equivalentes? Tener el mismo supervisor, las mismas reglas, un mecanismo común de resolución y, en última instancia, aunque es menos perentorio pero igualmente importante, un mecanismo común de garantía de depósitos. Federal o confederal, esto ya se decía. Esto es lo único que garantiza que un euro depositado en un banco en Atenas vale lo mismo que un euro depositado en un banco en Berlín. Y explicando las cosas de esta manera y explicando a la gente también que este fondo de resolución será nutrido por aportaciones de las entidades bancarias y que lo que se pretende además es que el contribuyente se haga cada vez menos cargo de los problemas bancarios en un país singular. Si se dice a la gente además que así podríamos haber evitado casos como el de Chipre, si hubiera habido una unión bancaria en su lugar, que hubiéramos limitado o impedido las actuaciones de algunos supervisores nacionales, bien protegiendo entidades locales o bien desanimando a que las entidades locales invirtiesen en activos que el supervisor consideraba de riesgo. Y esto, los supervisores han jugado un papel bastante poco positivo en relación con la unión monetaria, pues todo esto es de lo que va la unión bancaria. No es un término técnico, es algo que la gente debería poder entender y el papel además que juega en el camino hacia una unión fiscal y política, porque que nadie se engañe. Si una unión bancaria es creíble es porque tiene detrás un respaldo fiscal. Y un respaldo fiscal significa la mutualización, al menos de los riesgos, sino de las deudas. Y por eso hablamos de legitimidad y de rendición de cuentas, que es hoy más importante que nunca. Último comentario que quería hacer en esta ronda inicial sobre el Banco Central Europeo. Del Banco Central Europeo en el debate público se dicen muchas cosas, con o sin razón, pero todos estamos familiarizados con esto de pues el Banco Central Europeo es una madrastra, porque hace muy poco, especialmente en el caso de países que están en dificultades. En otros foros se oye el Banco Central Europeo hace demasiado, realmente va más allá de su mandato porque está mutualizando por la puerta de atrás riesgos y deudas, y esto lo escucharán en Berlín a nada que se bajen del avión. Del euro se dice, yo fui testigo de esto una vez que tuve que comparecer en el Parlamento Europeo a explicar qué hacía el Banco Central, que ha sido el salvador del euro. Y esto pues le podrá parecer muy bien o incluso ser, en fin, algo que remunera el esfuerzo hecho desde Frankfurt, pero yo creo que esto no es cierto en modo alguno. Y si fuera cierto, mala unión monetaria tendríamos entre manos y el Banco Central es el que tiene que salvarla. Seguramente son menos conscientes de lo siguiente. Primero, el Banco Central Europeo ha desarrollado y sigue desarrollando hoy un papel que es único en la historia de la banca central. Es una singularidad. No es que sea un Guinness, que lo es, en términos de cuantía de la intervención, que sobre esto hay muchos equívocos. Seguimos acomplejados por lo americano o lo extranjero. Y dicen, ¿por qué no hace usted tanto como la FED? El Banco Central Europeo ha inyectado más dinero en la economía en proporción al PIB del área del euro que la Reserva Federal en proporción al PIB norteamericano. Y esto es estadística. Lo que ocurre es que a veces cuando uno se mueve mucho parece que hace más, pero de manera callada y por sus mecanismos el BCE lo ha hecho. Pero si es único no es por esto, sino porque más allá de cumplir con su mandato era asegurar la estabilidad de precios, y uno podría decir misión cumplida, contribuir a la estabilidad financiera, uno podría decir seguramente incluso más que cumplida, pero es que está haciendo más allá, porque ¿qué hace un banco central en la llamada troika? ¿Hay algún país del mundo donde el Banco Central forme parte de una troika? ¿O qué hace un Banco Central en sus discursos? Y pueden mirar la página web del Banco Central hablando del futuro de la Unión o tratando de catalizar una reflexión profunda de los líderes políticos y recuerdan a Mario Draghi diciendo díganme ustedes qué quieren ser dentro de 10 años. Esto ningún Banco Central del mundo lo ha hecho hasta ahora. Y si esto es así, en mi opinión, es primero porque el BCE es la única institución federal del área del euro. Seguramente es la única institución federal de Europa, en el sentido de que sus decisiones no responden a cuotas nacionales. Es un hombre, un voto, un mandato bien claro y rendición de cuentas al Parlamento. Esto le ha dado al banco, yo creo, una legitimidad importante para actuar. Y en segundo lugar, ha sido posible por la credibilidad de la institución en cumplir con su mandato y por la percepción de que no tiene un sesgo político determinado. Claro, estos dos rasgos son muy importantes y yo creo que va mucho en que seamos capaces de proteger al Banco Central Europeo de sus entusiastas. Porque el Banco Central Europeo, en mi opinión, es un activo para Europa y lo puede seguir siendo en el futuro,
si no sobrecargamos al banco de más misiones de aquellas que razonablemente puede desarrollar bien. El Banco Central ha sido convertido en supervisor macroprudencial. El Banco Central Europeo va a ser el centro de la supervisión microprudencial y dense cuenta de que habrá bancos que quiebren en el futuro. Y esto repercutirá sobre la reputación del Banco Central. Al Banco Central se le pide incluso haga usted más en España o haga usted más en Italia, como si un Banco Central con mandato para el área del euro en su conjunto pudiera tener políticas monetarias a medida en cada país. Para eso no hicimos la Unión Monetaria. Entonces, proteger al euro de sus entusiastas yo creo que es algo en lo que va mucho, porque el Banco Central yo creo que ha tenido un papel muy especial durante la crisis, pero su ambición secreta, no confesada, pero me consta que es así, es volver al rincón aburrido y oscuro en el que un Banco Central desarrolla su misión. Gracias. Es curioso porque eso lo hemos escuchado decir a Mario Draghi en más de una ocasión. Yo no estoy aquí para hacer política, son ustedes los que me tienen que decir cuál es la política, ¿no? En más de una de sus intervenciones insiste en esa idea. Nosotros no estamos aquí para definir la política. Bueno, luego tendremos ocasión de debatirlo también. Me gustaría dar la palabra a Alan Dukes, que ha sido ministro de Agricultura, de Justicia, de Transportes, de Energía y de Finanzas de Irlanda. Ha sido director general del Instituto de Asuntos Internacionales y para Asuntos Europeos y es colaborador de ese instituto. Así que, Mr. Dukes, it's your turn. Thank you, Madam Moderator. Muchísimas gracias, señora moderadora, señoras y señores. Antes de entrar en la materia de la intervención que he preparado, tengo que hacer un comentario sobre lo expuesto por el ponente anterior. Pienso que en las dificultades por las que hemos estado pasando desde el 2008, me ha llamado la atención el hecho de que los Estados miembros de la zona euro colectivamente han sido incapaces de utilizar los recursos que tienen para enfrentarse a los problemas a los que nos enfrentábamos, sobre todo sus recursos políticos. Y daré un ejemplo muy breve. Los ministros de la eurozona consideraron en marzo del 2010 si deberían hacer algo o no sobre la crisis griega. Tardaron varias semanas en decidirse a hacer algo al respecto y luego otras semanas más para decidir qué hacer al respecto, y cuando lo decidieron claramente resultó insuficiente. Así que hemos tenido varias sucesivas intentonas de resolver la crisis griega. Si en marzo del 2010 se hubiera dicho que un importe de aproximadamente 210.000 millones de euros se iban a dedicar de una manera o de otra a resolver la crisis griega, probablemente se hubiera resuelto entonces. Pero lo que ocurrió fue que a lo largo de este periodo hemos dedicado una cantidad de aproximadamente 210.000 millones de euros de distintas formas para la resolución de la crisis griega y sigue sin resolverse. Cuando se aborda un problema así, siempre se acaba fracasando y el resultado final siempre resulta muchísimo más caro de lo que hubiera resultado si se hubieran tomado iniciativas más claras y más decididas desde el principio. Como comentarista político y además como político de profesión durante muchos años, tengo que recalcar los comentarios que ha hecho el ponente anterior sobre el papel del Banco Central Europeo, que ha sido tremendamente criticado por no hacer lo suficiente para resolver la crisis, pero el Banco Central Europeo de todas las instituciones de la eurozona es el que más ha ido ampliando su mandato a lo largo de la crisis y ha sido de hecho el actor principal en gran parte de las medidas que se han tomado. La única área en la que yo personalmente pienso que el Banco Central Europeo ha llevado a cabo actividades que no le correspondían es en su participación en las misiones de la Troika que supervisan ahora las iniciativas y los programas de los Estados miembros. Y no lo digo para criticar al
Banco Central Europeo, pero cuando he entrado en contacto con los miembros de las misiones de la Troika, con representantes de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, los debates sobre políticas microeconómicas con gente que representan al Banco Central Europeo son las menos útiles de toda esa fase, porque las políticas microeconómicas no son responsabilidad del Banco Central. Esa es la única crítica que yo plantearía, pero claramente no hemos aprovechado los instrumentos que nos habíamos creado suficientemente ni con todo el efecto que hubieran podido tener. El tema que quisiera abordar esta mañana es el tema de la legitimidad democrática y la rendición de cuentas y cómo se puede contribuir desde los Estados miembros a ese proceso para que tenga más legitimidad democrática y haya más rendición de cuentas. El informe Van Rompuy de junio pasado afirmaba que las decisiones sobre los presupuestos nacionales están en el corazón de las democracias parlamentarias europeas. El ir a una toma de decisiones fiscales y económicas más integrado requeriría, por lo tanto, sólidos mecanismos para la toma de decisiones conjunta que mantenga la legitimidad y la rendición de cuentas. El conseguir un apoyo popular para este proceso, que tanto va a afectar a las vidas diarias de los ciudadanos europeos, es esencial. El Tratado de Maastricht y todos los tratados desde entonces y los reglamentos y las directivas nos han dado el proceso de los semestres europeos a los que ahora tenemos que aplicar el proceso presupuestario nacional. Pero antes de entrar en eso, como tiene relación con la de legitimidad democrática, me gustaría abrir un paréntesis muy breve que tiene que ver con el papel del Parlamento Europeo y la aportación que realiza. Después de haber sido parlamentario durante 21 años, he sido ministro en varios gobiernos, he estado en la oposición, he sido portavoz de la oposición, he ocupado todos los posibles papeles que hay en un parlamento, pero a través de todo este proceso una de las constantes ha sido la envidia tremenda que siempre he sentido como parlamentario por el Parlamento Europeo, porque probablemente no haya ningún parlamento nacional, con una sola excepción, en la Unión Europea que tenga el poder presupuestario que tiene el Parlamento Europeo. Y el proceso que hemos desarrollado a lo largo del tiempo de ir ampliando los poderes de codecisión del Parlamento Europeo han reforzado todavía más su papel. No hay ningún Parlamento nacional, con posiblemente una sola excepción, el de Berlín, en el que un gobierno y la administración pública tengan que negociar con el Parlamento los elementos clave de sus políticas y de su legislación, como ocurre en el Parlamento Europeo. Y quiero hablar sobre legitimidad democrática y todo lo demás, pero a veces siento un cierto escepticismo porque el concepto popular y que vemos en los medios es que el Parlamento Europeo es algo remoto, que no se entiende bien, e incluso he oído al líder del partido independiente británico, el señor Farage, decir que el Parlamento Europeo es el único Parlamento europeo que no tiene poder de iniciativa legislativa. Y en mi opinión, si nos tomamos en serio la legitimidad y la rendición de cuentas, tendríamos que hacer que nuestros modelos parlamentarios nacionales se aproximasen lo más posible al modelo parlamentario europeo, porque es el único parlamento que yo conozco que tiene verdadera negociación política. No siempre toman buenas decisiones y yo como político sé perfectamente que los políticos no siempre tienen razón, pero por lo menos es representativo y ahí es donde hay que empezar si queremos legitimidad y rendición de cuentas democráticas. Y aquí cierro ese paréntesis. Tenemos ahora el proceso de los semestres europeos que incide sobre los presupuestos nacionales y es un poco una cierta ironía que hayamos avanzado este proceso de los semestres europeos al que hemos llegado por una ruta muy extraña, debido a las dificultades de diversos
Estados miembros y del euro. Yo personalmente creo que tenemos un problema del euro, un problema en una zona de una divisa, es un problema de toda la zona. Pero, ¿qué hemos hecho cuando ha surgido este problema? Teniendo en cuenta el tipo de mitos que todos intercambiamos en política, dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a negociar el tratado sobre la estabilidad, coordinación y gobierno, lo que llamamos el pacto fiscal, cuando se presentó por primera vez. Dedicamos 2 años y muchísimo esfuerzo político a negociar ese acuerdo, un tratado que no va a tener ningún efecto real hasta que no se resuelvan los problemas de los países, y mientras tanto no hemos hecho gran cosa para resolver el problema del euro, con lo que realmente lo hemos hecho al revés en cuanto a efectividad. Pero sea cual sea el proceso que nos ha llevado ahí, ahora tenemos ya el proceso del semestre europeo, que a mí me parece que es por lo menos otra oportunidad de reflexionar sobre cómo garantizar en el proceso de elaboración de los presupuestos nacionales la legitimidad democrática y la rendición de cuentas. Y voy a utilizar un ejemplo que es el del sistema presupuestario irlandés, que no es muy diferente al de muchos otros parlamentos de la Unión Europea. Hay diferencias de matiz, pero hasta el 2009, inclusive, el presupuesto irlandés se presentaba en diciembre y era una muerte súbita. El gobierno llegaba al Parlamento, presentaba su propuesta de presupuestos y el día que lo presentaban, si había que introducir algún cambio fiscal que entrase en vigor el 1 de enero, había que votar ese mismo día para aprobarlo y confirmarlo con legislación dentro de un plazo de 37 días. Con lo que o el gobierno conseguía aprobar su presupuesto o no. Si no lo conseguía, tenía que dimitir, y si lo aprobaba, lo único que podía hacer la oposición era apretar los dientes y aguantarse. Pero el proceso de elaboración del presupuesto era tremendamente confidencial y se remontaba a la antigua tradición británica de no dejar nunca que la gente adivine qué cambios podríamos realizar en la estructura fiscal para que la gente no pudiese salir y llenar los depósitos de sus coches o comprarse un montón de cartones de tabaco para evitar esa subida de impuestos. Así que, hasta cierto punto, los temas que se planteaban siempre eran una sorpresa, no solo para la opinión pública en general, sino también para los propios parlamentarios que tenían que votarlo. Y no se puede decir tampoco que antes de la presentación del presupuesto el curso parlamentario incluyese ningún debate de fondo sobre la estrategia económica y mucho menos sobre la presupuestaria. Nunca había momentos en el año en los que hubiera un debate a futuro sobre qué estrategia presupuestaria debía ponerse en marcha. Había momentos en el año en los que sí había un debate retrospectivo, porque, como he dicho, los cambios en la cobertura social y en la estructura fiscal tienen que confirmarse con legislación en un plazo corto después de la aprobación de los presupuestos generales. Teníamos una ley de financiación que había que presentar en plazo de 30 días y normalmente una ley de bienestar social que hay que presentar también dentro de un plazo muy corto para que se pueda detallar la legislación en estas áreas. Y curiosamente, las únicas votaciones que había el día de presentación de los presupuestos eran sobre las decisiones financieras de ese presupuesto. Y unas semanas después de presentarse el presupuesto, empezaba el debate presupuestario en el Parlamento y finalmente se adoptaba formalmente el presupuesto al final de un debate tremendamente aburrido sobre un presupuesto que ya se había aprobado y donde ya se habían dado todos los argumentos políticos, y la opinión política o estaba o contenta o descontenta con lo que se había hecho, pero en cualquier caso todo era retrospectivo. El semestre europeo, en mi opinión, aporta una nueva dimensión a todo este proceso. El procedimiento presupuestario irlandés hasta ahora, en mi opinión, era muy poco satisfactorio y he pasado por varios ciclos presupuestarios. Yo mismo presenté 4 presupuestos generales que fueron aprobados todos, afortunadamente, pero el proceso no fue en absoluto
un proceso participativo, no fue un proceso que tuviese verdadera legitimidad democrática, aunque yo, por supuesto, soy un demócrata convencido, pero no era realmente un proceso en el que hubiese un debate de la opinión pública, o ni siquiera un debate político, sobre su estrategia subyacente. Más recientemente, por supuesto, han surgido nuevas limitaciones. En el caso de Irlanda, no somos los únicos, puesto que ahora tenemos a la Troika de la Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional implicados en el desarrollo de las políticas microeconómicas en Irlanda. Y esas limitaciones afectan a las opciones que tienen los políticos. Y hay una limitación adicional que tiene que ver con cómo está organizado el sistema político irlandés, porque nuestros parlamentarios descubrieron el año pasado que las propuestas de la Troika al gobierno de Irlanda estaban siendo debatidas en el Bundestag en Alemania antes de que las conociesen los políticos irlandeses, lo que creo que es un ejemplo perfecto de la diferencia entre dos conceptos distintos de actividad parlamentaria, iniciativa parlamentaria y legitimidad democrática. Creo que está muy claro que el modelo alemán, en ese sentido, es muy superior al modelo irlandés. Pero como he dicho, el semestre europeo me parece a mí que nos aporta un marco en el que podemos resolver estos problemas de legitimidad y rendición de cuentas. El proceso se detalla en el texto que después se va a repartir, así que no voy a entrar en demasiado detalle ahora, pero básicamente es el siguiente. En noviembre, la Comisión Europea publica su encuesta nacional de crecimientos y un informe que tiene que ver con sus previsiones macroeconómicas. El Parlamento Europeo debate ese informe y las perspectivas de crecimiento. El Consejo del Ecofin, para prepararse para la Cumbre Europea de marzo, lo debate también, y ese Consejo Europeo de marzo adopta estos informes junto con unas recomendaciones para cada uno de los Estados miembros. Los Estados miembros, entonces, en abril presentan sus propuestas nacionales de reformas y sus programas de estabilidad y convergencia a la Comisión, que después de una serie de intercambios bilaterales lleva al Ecofin a adoptar recomendaciones específicas de país aprobadas por el Consejo. O sea que hay todo un proceso que empieza desde noviembre hasta junio de debate sobre la estrategia y medidas detalladas que se van a implantar a nivel de país. Otra innovación es que ahora los Estados miembros tienen que presentar su borrador de presupuestos a la Comisión antes del 15 de octubre. Se sigue discutiendo entre los expertos cómo interpretar lo que significa esto, pero el texto lo que dice es que los Estados miembros deberán presentar un borrador de presupuestos a la Comisión antes del 15 de octubre. La Comisión tendrá un determinado plazo para emitir sus opiniones sobre ese borrador. No es que lo puedan modificar, pero sí pueden emitir unas opiniones, y el presupuesto deberá ser aprobado antes de finales de diciembre. Con lo que me parece que para aquellos parlamentos que tengan interés por la legitimidad y la rendición de cuentas, ahora, en el proceso del semestre europeo, hay una serie de oportunidades claras en las que no solamente tendrán la oportunidad los parlamentos de debatir estos presupuestos, sino que deberán aprovechar esas oportunidades para aclarar las decisiones tomadas no solamente para el año en curso, sino también para el futuro. Me temo que tengo que avisarle de que se le está acabando el tiempo. Ni siquiera en los parlamentos, por supuesto, se tiene tanto tiempo como uno desearía para presentar sus propuestas. No, me temo que no, efectivamente. Pero a mí me parece que en el semestre europeo tenemos una oportunidad idónea, si realmente nos tomamos en serio el tema de la legitimidad democrática, para ampliarla.
Y se podrían decir cosas similares sobre los parlamentos de todos los Estados miembros, pero depende de cada parlamento. Como he dicho, en el proceso institucional que tenemos, claramente hay rendición de cuentas, la Comisión tiene que rendir cuentas a los gobiernos de los Estados miembros, el Parlamento Europeo tiene que rendir cuentas a sus electorados, el ECOFIN tiene que rendir cuentas al Consejo de Europa, o sea que hay rendición de cuentas. Pero ¿qué pasa en los parlamentos? Ellos también debieran rendir cuentas ante sus votantes, pero la última pregunta que yo plantearía es si la opinión pública responderá también a estas oportunidades que se plantean. Y en ese sentido tengo que reflexionar y decir que en Irlanda se dice que se puede llevar al caballo al cubo del agua, pero no obligarle a beber. Eso es así. Muchas gracias, Ignacio Molina, que es investigador principal para Europa del Real Instituto Elcano, doctor y profesor de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales en la Autónoma de Madrid y un gran conocedor del proceso de integración europea, como ha dejado claro en sus numerosas publicaciones y ensayos. Ignacio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un placer aceptar la invitación de la Fundación Carlos de Amberes y de la Presidencia irlandesa para hablar de algo imposible más relevante en este momento que las cuestiones relativas a la distancia creciente entre los ciudadanos y la toma de decisiones en Europa, la legitimidad democrática de la toma de decisiones en Europa y cómo conseguir que esa auténtica unión económica y monetaria realmente se sostenga sobre un pilar político. No solamente sobre el pilar bancario, económico, fiscal, sino también político. Ya sabemos que por ahora los documentos que se han presentado, ¿no?, por parte de Herman Van Rompuy en nombre de los demás presidentes y las propias intervenciones del presidente de la Comisión y los papeles que circulan en algunos gobiernos, aún bastante informales, son muy vagos. Esto nos permite mantener una reflexión un poco menos técnica, a diferencia de la discusión que tenemos sobre unión bancaria o sobre cómo debería ser esa unión fiscal o cómo deberían ser esa unión de reformas estructurales económicas, pero también nos produce preocupación porque no sabemos hasta qué punto la idea de unión política, la idea de legitimidad democrática y rendición de cuentas, pues aparece al final, ¿no?, como una especie de argumento retórico de cierre, pero que realmente no nos estamos tomando demasiado en serio. O, por otro lado, no está mal, estamos empezando a debatir y discutir sobre esto y esto merece tomarlo con... Y en ese sentido, yo quisiera hacer ahora en esta primera intervención, si luego en el debate tenemos más tiempo, una reflexión general sobre cómo afrontar este proceso y luego, si me da tiempo, y en relación con el papel que deben de jugar los parlamentos nacionales, pues una llamada de atención, ya que se nos ha pedido que adoptemos una perspectiva española e irlandesa sobre todo, y creo que compartimos una posición política parecida en relación con esto, ambos países, en este momento no particularmente fuertes dentro del equilibrio interestatal de la Unión Europea y con parlamentos nacionales no particularmente protagonistas en la elaboración de la política europea de nuestros respectivos países, sí puedo hacer algunas reflexiones. Bueno, en primer lugar empezaré diciendo que no es una sorpresa, sabemos que no existe. La Unión Europea o el proceso de integración europea empezó a construirse sin la existencia de un demos. Esto era sabido desde el primer momento y la idea no era, a diferencia del mercado interior o a diferencia del euro, que sí que tenía un diseño institucional, ¿no? La idea no era intentar empujar, acelerarlo. De una manera parecida, ¿no?, a la teoría marxista, la idea, ¿no?, de que la revolución llegará cuando se estén las condiciones, ¿no?, y los atajos leninistas pues, fueron una traición a la teoría marxista, pues en la teoría de interacción europea, los padres fundadores, ¿no?, Monnet, Schuman, ¿no?, hablaban de la idea del spillover y la idea de cuando el proceso de integración se hubiera expandido por muchísimos ámbitos, entonces las lealtades políticas de los ciudadanos poco a poco irían cambiando, se irían transformando, se irían proyectando de lo nacional a lo supranacional. En ese sentido, tal vez estamos en ese momento complejo, difícil, impreciso, en el cual somos ya cada vez más conscientes de que esas decisiones se toman en el nivel supranacional o
la decisión política fundamental, y sin embargo nuestras lealtades políticas, nuestra identificación política básica sigue siendo con la nación. Probablemente si ese proceso se produce tardará muchísimo tiempo, si es que se produce alguna vez. Pero tenemos que ser muy conscientes de que estamos en este momento en un terreno muy poco sólido, en un terreno muy poco sólido de la identificación política y, por tanto, de a quienes los ciudadanos interpretan que son sus líderes, a quienes les piden cuentas, quienes creen que son los que les representan y los que toman las decisiones políticas. Y probablemente durante mucho tiempo vamos a estar en esta situación, con lo cual es bueno que lo tomemos con cierta calma. Fundamentalmente, hay dos maneras de afrontar la democracia de manera casi impresionista o caricaturesca, muy simple. Dos maneras de afrontar cómo se rinden cuentas en democracia. Una es esta idea más mayoritaria, ¿no?, de que hay un bloque, normalmente una fractura ideológica de izquierda y de derecha, otro bloque de derecha, y uno gana las elecciones, otro pierde, hay rendición de cuentas, hay alternancia, y los ciudadanos castigan o premian a los gobiernos. Y esto nos parece que cuando eso funciona y funciona bien, hay calidad democrática. La otra alternativa es la alternativa de un modelo de amplio consenso, donde no está tan claro que gobierne la izquierda o gobierne la derecha, pero sí que hay una vinculación con los deseos de una amplia mayoría de la sociedad, y eso funciona. Y estos dos modelos son igualmente viables si funcionan bien. Es importante que no nos obsesionemos por intentar forzar un modelo u otro, ¿no? La verdad que la Unión Europea, precisamente por sus debilidades políticas de partida, optó desde el principio, y creo, y esta es mi posición, debe seguir optando, y no le queda más remedio que seguir optando en el futuro, por la idea de un amplio consenso. Un amplio consenso interideológico e interterritorial. Muchos otros tipos de consensos, pero también simplificaré en estos dos, ¿no? Por eso la política europea no es demasiado excitante desde el punto de vista de la alternancia entre la izquierda y la derecha, y debe de tener en cuenta los intereses de los distintos modelos productivos, de las distintas culturas políticas que conviven en la Unión Europea. Cuando se rompen estos equilibrios, cualquiera de los dos, el ideológico izquierda-derecha o el interterritorial, entonces estamos en un problema. Y en cierto modo eso es lo que ha ocurrido con la gestión de la crisis del euro. Tenemos quizá en este momento, sobre todo en los países del sur de Europa, y si queremos introducir en esa etiqueta a Irlanda, países endeudados, países total o parcialmente rescatados, como queramos llamar, países periféricos, tenemos un modelo en el cual parece que existe una fórmula sobre lo que hay que hacer, que teóricamente debería de suscitar el consenso social mayoritario, o que lo ha suscitado durante mucho tiempo, pero no tenemos ese consenso social, o lo estamos perdiendo, y tampoco tenemos la alternancia política. No tenemos ninguno de los dos elementos que permitirían predicar que el sistema es legítimo. Ni alternancia real, hay esta idea de TINA, there is no alternative, da igual que uno vote a un partido u otro, cambiarán los políticos, pero no cambiarán las políticas, y por tanto da igual. Esta es la percepción creciente en los países del sur de Europa. Y por otro lado decimos, bueno, quizá la idea de la alternancia no es tan necesaria siempre y cuando exista ese amplio consenso social, muy mayoritario. Eso estamos viendo que en países del sur de Europa, sobre todo, se está erosionando muy rápido. ¿Cómo salir de esta situación compleja? Bueno, la idea es, tal vez, hay dos fórmulas en este momento ¿no? Dos fórmulas también de forma exagerada, y las dos me preocupan igualmente, o las dos tienen muchos problemas. Una es la fórmula: apostemos por el Parlamento Europeo, apostemos por politizar la Unión Europea, intentando que haya un presidente de la Comisión que, a ser posible, sea también presidente del Consejo Europeo, que responda a unas listas electorales y que gane la izquierda o gane la derecha y que luego forme gobierno, es decir, que federalicemos la Unión Europea, acerquémosla a un modelo federal donde exista esta idea de alternancia, y esto, se dice, acercará a los ciudadanos a ver a las instituciones como más cercanas, más accountable, y por tanto ayudará a este objetivo. O la otra alternativa, en otro extremo, es reforcemos los parlamentos nacionales.
En realidad, como no existe el demos europeo, en realidad, como la gente no se siente vinculada políticamente con ese Parlamento Europeo, con esas instituciones, pues sería muy artificial y entonces mejor ataquemos el problema de la legitimidad dando más poderes a los parlamentos nacionales. Bueno, llevados a los extremos, las dos recetas tienen el problema de que rompen la idea del equilibrio interideológico y el equilibrio interterritorial que ha marcado la Unión Europea. ¿Por qué? Si apostamos por el Parlamento Europeo, porque tengamos un presidente de la Comisión / Consejo Europeo en su caso y con comisarios de izquierda o de derecha, habremos roto el equilibrio ideológico, que por cierto ya he dicho que creo que en este momento está roto, pero en fin, ahondaremos en esta idea de romper ese equilibrio. Habrá, obviamente, políticas de izquierda o de derecha que estarán legitimadas de forma relativamente artificial por un resultado electoral en el Parlamento Europeo, con baja participación y sin que los ciudadanos se sientan realmente vinculados con esa comunidad política europea, aún en términos de toma de decisiones y liderazgo. Y, por tanto, nos debemos preguntar, ¿está la Unión Europea preparada, los ciudadanos europeos preparados para dar ese paso? Para que un ciudadano de centro-izquierda europeo tenga que aceptar ahora, ya no echando la culpa a un mal diseño de la moneda única o a una situación de endeudamiento de España, sino a un diseño ya permanente y constitucional que queda en minoría y que, por tanto, las políticas que se van a adoptar en toda Europa de forma legítima, de forma constitucional, van a ser de ese determinado color político. Y al revés, en el caso, en este momento no parece lo más probable, pero desde luego podría ocurrir en el futuro, de que fuera la izquierda quien ganase en esas elecciones. Esto es una pregunta que debemos de hacernos antes de dar muchos pasos más en este sendero, ¿no? Pero ¿qué pasa si soy crítico con dar demasiados pasos en la politización artificial de la Unión Europea? Me preocupa aún más dar demasiados pasos en dar ese poder a los parlamentos nacionales. En este caso no estaríamos rompiendo el equilibrio ideológico, porque cada parlamento nacional ni estaríamos forzando artificialmente la idea de que el ciudadano se sienta o no vinculado con Europa, porque sería el Parlamento Nacional de su país el que decidiría. Estaríamos, digamos, volviendo a esta idea de que en realidad las comunidades políticas europeas son los Estados-nación, o como queramos llamarles, pero en este caso estaríamos rompiendo el equilibrio interterritorial. Y esto es algo que me gustaría subrayar y es importante, por lo que ahora ya iré concluyendo, en relación con Irlanda y con España. Creo que hemos comprado de forma demasiado rápida la idea de que la legitimidad democrática, la rendición de cuentas, consistía simplemente en la capacidad de decidir, en la representación, en la discusión, en el debate en la participación para decidir. Eso es un elemento absolutamente fundamental de la democracia, pero es muy importante, no es el único. El elemento, la democracia tiene al menos otros dos ingredientes tan importantes como esta posibilidad de deliberar, participar en la toma de decisiones. Un segundo elemento tan importante como el primero es que las decisiones que se tomen sean un reflejo de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. La Unión Europea ha tenido legitimidad durante mucho tiempo con eso que los politólogos llamamos consenso permisivo. Si los ciudadanos europeos durante muchos años estaban de acuerdo con lo que las élites, es verdad, de forma opaca y distante en Bruselas hacían, eso significaba que el proceso no era participativo, pero no que fuese ilegítimo. Había un consenso permisivo. Mientras el producto de esa integración europea fue positivo para todo el mundo, para una enorme mayoría de la población europea, evidentemente había legitimidad. El problema ha sido cuando eso ha dejado de ser así. Por tanto, ojo, muy importante, estaríamos haciendo un flaco favor si pensamos que reforzando los parlamentos nacionales tendríamos más posibilidad de participar, pero si, y esto es la conclusión, si el resultado final va a ser peor en términos de producto, pues estaremos también perdiendo calidad democrática. Porque la democracia no es solo participar, la democracia es que la decisión final encaje con los deseos mayoritarios. Y eso es justo el tercer elemento, y con eso termino con el tercer elemento de la democracia, que es la igualdad política. Un hombre igual a un voto, una mujer igual a un voto. Esto lo hemos aprendido todos y parece que también se ha perdido de vista en el debate sobre unión política en la Unión Europea.
realmente esta idea de reforzar los parlamentos nacionales no significaría dar a todos los ciudadanos europeos el mismo voto, porque en este momento, en una situación de desigualdad política evidente entre unos estados y otros, unos parlamentos nacionales sí que tienen la capacidad y la posibilidad de moldear, condicionar la decisión final, que en principio es colectiva, es federal, y otros parlamentos simplemente no. La capacidad que tiene el Parlamento griego, chipriota, portugués, irlandés, español, italiano de gestionar elementos de la gestión de la crisis actual es muy limitado. Sin embargo, el Parlamento alemán, el Parlamento finlandés o el Parlamento holandés examinan con todo detalle, en coalición con otros actores institucionales como los tribunales constitucionales, la toma de decisiones, y sí que son eficaces en condicionarla, porque están en una posición de desigualdad política, de asimetría que les beneficia. Por tanto, mucho cuidado a la hora de cómo introducimos los ingredientes para avanzar en la unión política sin romper los equilibrios, los dos consensos básicos que son los únicos que pueden permitir que la Unión Europea sobreviva. Ya sé que no es muy sexy decir que a lo mejor nunca vamos a poder tener una auténtica alternancia izquierda-derecha y que siempre el elemento interterritorial va a estar presente en la Unión Europea, pero esto también es la realidad de otras federaciones con mucha más trayectoria, como por ejemplo Suiza, donde todos los partidos forman parte del gobierno, una enorme coalición, o incluso en Estados Unidos, donde, bueno, hay quien dice que Estados Unidos en realidad es una coalición de los 435 congresistas y los 100 senadores, ¿no? Y donde el elemento interterritorial es tan importante o más que el elemento ideológico. Y eso no nos puede llevar a concluir que Suiza o que Estados Unidos no son una comunidad política con legitimidad y con rendición de cuentas. Tenemos que hacer esta reflexión, tenemos que hacerla con mucho cuidado, nos jugamos muchísimo en ella, sin apriorismos y teniendo en cuenta que la democracia no es solo participar, sino que la democracia es también ser todos iguales y que la democracia es también que al final las decisiones sean las mejores para la mayoría social colectiva y no hacerlo, evidentemente, de forma despótica, hacerlo de forma participativa. Esto es fundamental para romper el actual bucle que hay entre tecnocracia y populismo cuando se han roto estos vínculos de mayorías sociales que apoyan las políticas. Y aquí me paro. Muchas gracias. Gracias, porque nuestra intención es hacerlo más participativo. En unos minutos vamos a escuchar la última intervención y después de una brevísima pausa sí que podremos comentar y charlar un poco y ampliar este debate. Es el turno de Carlos Carnero, que es director gerente de la Fundación Alternativas, ha sido embajador en misión especial para proyectos en el marco de la integración europea, es eurodiputado y vicepresidente del Partido Socialista Europeo hasta 2009, además de miembro de la convención que elaboró la Constitución Europea, y es un bloguero del medio que yo dirijo, el Huffington Post, donde hace aportaciones muy valiosas, sobre todo sobre el papel de Europa, no solamente dentro del debate. Por cierto, para sexy, el Parlamento que nos espera después de las próximas elecciones. Porque promete grandes emociones. Mucho friki. Carlos Carnero. Gracias, Monse. Promete de todo, sin duda alguna, ese Parlamento. Yo creo que no hay una contradicción entre cosas que se estaban diciendo aquí y las que yo voy a afirmar como tesis muy rápidamente. Aquí se afirmaba, y es verdad, que los eurobarómetros subrayan el apoyo de la ciudadanía mayoritariamente a la Unión Europea. Claro, es que la gente no está en desacuerdo con la Unión Europea. Lo que está en desacuerdo es con las políticas que está aplicando la Unión Europea, con quién está decidiendo esas políticas y por cómo se están adoptando esas políticas. Tenemos que ser en ese sentido bastante claros, pero además no hace falta tener grandes estudios estadísticos para llegar a esas conclusiones. Simplemente con hablar con cualquiera en la calle sabremos perfectamente que, en general, la ciudadanía europea considera que la austeridad ha sido mala para sus intereses y que además ha fracasado. Ciertamente, a estas alturas, considerar que la política de austeridad, que se ha convertido casi en la bandera única de la Unión Europea, puede seguir siendo la alternativa a la crisis con la que nos estamos enfrentando, es estar fuera de la realidad. Me refiero a la austeridad a palo seco, obviamente, la austeridad por la austeridad,
la austeridad sin ningún complemento de crecimiento y de empleo. Los datos de paro en la Unión Europea, que son espantosos, no digamos en países como España, los datos de la recesión económica, los datos del incremento de la desigualdad, del crecimiento horizontal y vertical de la pobreza en nuestro continente, hablan por sí mismos. La gente no está en desacuerdo con la Unión Europea, pero sí está en desacuerdo con que la política de la Unión Europea en este momento sea la austeridad por la austeridad. En segundo lugar, la gente tampoco está muy de acuerdo con que además, día tras día, parezca, de la impresión o incluso sea real, que solo algunos países deciden lo que la Unión Europea tiene que hacer. En este caso, la política de austeridad. A la gente no le gusta, particularmente en países que están sufriendo las consecuencias de la crisis con mucha crudeza, que sea Alemania y un conjunto de países centrales los que toman prácticamente, no en solitario, pero en términos de imposición al resto muchas veces, las decisiones de la Unión Europea. Y en tercer lugar, a la gente tampoco le gusta que las decisiones que se están adoptando se hagan a veces por métodos que escapan casi total y absolutamente de su control diario, que en muchas ocasiones podría limitarse a votar cada 5 años al Parlamento Europeo que además tiene poco que ver en las decisiones de carácter intergubernamental que están en la base de la política de austeridad. Porque tampoco conviene no engañarse. El gran éxito de la Unión Europea, que ha sido adoptar decisiones por ese método comunitario que iguala a países y a ciudadanos, que impide que unos se impongan sobre otros, que establece un conjunto de pesos y contrapesos, de checks and balances, en la Unión Europea, hoy se ha roto porque muchas de las decisiones se están tomando en términos intergubernamentales e incluso fuera de los tratados, como por ejemplo el pacto fiscal o el tratado referido al mecanismo de estabilidad europeo. Alguien podría decirme, claro, es normal, porque hasta la fecha no teníamos competencias comunitarias en las que aplicar el método comunitario a decisiones que se están tomando sobre la marcha y en medio de la tormenta para hacer frente a la crisis económica. Y es verdad, pero no nos podemos quedar ahí. Lo primero que hay que explicar a la ciudadanía es que, de una manera o de otra, no se puede cuestionar que la Unión Europea sea una construcción democrática. No solo porque se vote el Parlamento Europeo y del Parlamento Europeo surja una comisión, porque el Consejo también está formado democráticamente por gobiernos elegidos en unas elecciones generales. Sería imposible que la Unión Europea pusiera en marcha la política de austeridad si no hubiera una mayoría política a favor de la política de austeridad, como la hay en estos momentos. Y eso, hay que decirle a los ciudadanos, lo han decidido ustedes. En las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones generales respectivas en cada uno de los Estados miembros. Y, lógicamente, sería también imposible que un país como Alemania, o más concretamente, un gobierno como el alemán, pudiera imponer a otros Estados en el marco de la Unión Europea o extramuros de la Unión Europea tales o cuales políticas si no tuviera una anuencia, un apoyo, una coincidencia, una afinidad de mayorías en esas instituciones europeas o extramuros de las instituciones europeas. Y es más, también hay que decir a la ciudadanía que las instituciones europeas que toman decisiones en el marco del método comunitario también responden a unas mayorías políticas que esa misma ciudadanía ha definido. Por esta vía, desde luego, la Unión Europea va a sufrir y va a sufrir mucho. Pero yo creo, sin embargo, que hay soluciones, porque todos sabemos que fuera de la Unión Europea, desde luego, será imposible seguir avanzando. Y la solución pasa por desarrollar esta primera democracia supranacional, en palabras tantas veces repetidas por el presidente Barón, en términos coherentes. En primer lugar, yo creo que hay que ser muy claros con un objetivo. Lo que nos saca de lo que he dicho antes es avanzar hacia la Europa federal. Porque solo en una Europa federal será posible impedir que unos manden sobre otros o que las políticas sean absolutamente escoradas hacia un lado o hacia otro. ¿Y qué significa avanzar hacia la unión política? En primer lugar, perfeccionar la que ya tenemos. Por ejemplo,
que el Parlamento Europeo tenga plenos poderes legislativos en el Consejo en el 100% de los casos y también iniciativa legislativa. Que el presidente de la Comisión Europea sea elegido directamente por el Parlamento Europeo a partir de la consulta con los grupos formados tras las elecciones a la misma. Es más, yo avanzo ya una propuesta para que el Consejo Europeo pudiera asumirla como compromiso, que a partir de las próximas elecciones europeas el candidato del Consejo Europeo tiene que presentar a la Eurocámara, sea el que el presidente del Parlamento Europeo le diga tras consultar con los grupos. Es decir, que el Consejo Europeo no haga su propia deliberación para proponer un candidato, de manera que la gente sepa que lo que vota va a transferirse directamente a esa situación. Yo creo que además es también imprescindible, para romper con la dinámica de renacionalización que se está dando, que pudiéramos tener listas transnacionales en los próximos comicios europeos, no, pero al menos en los siguientes, que se cambien las leyes a tal efecto, y que los parlamentos nacionales controlen a sus gobiernos respectivos cuando actúen como miembros del Consejo a través, avanza una propuesta, de normas comunes, a partir de las cuales se pudiera tener mucha más actuación por un Parlamento Nacional, pero que al menos todos tengan el mínimo imprescindible para que sepamos que todos los gobiernos han sido y van a ser controlados mínimamente igual por parte de sus parlamentos nacionales. Porque si no, volveríamos a aquella situación en la que los diputados europeos no tenían un estatuto único y sabían que eran diferentes sentándose al lado. Hay parlamentos nacionales que controlan a sus gobiernos muchísimo y otros que no se enteran. No se enteran porque no quieren o sencillamente porque no hay normas que se lo permitan. Yo también creo que habría que instaurar la figura del referéndum europeo y, ¿por qué no?, que los tratados actuales fueran finalmente una Constitución. Pero la unión política o la Europa federal no solo es unión política, también es unión económica. Y lo que estamos construyendo está bien, pero es completamente insuficiente. No podemos seguir permitiendo que la austeridad se convierta en el ADN de la Unión Europea, porque no lo ha sido nunca ni debe serlo. Para eso, yo creo que junto a todo lo que se ha puesto en marcha, habría que dotar de un presupuesto suficiente a la Unión, que ésta tuviera recursos propios, eurobonos, Tesoro Europeo, armonización fiscal y sí, un Banco Central Europeo que pudiera hacer cosas que hoy están beneficiando mucho a la situación económica, pero que pudiera hacer todavía más. Por ejemplo, parecerse de una manera más cercana a la Reserva Federal o al Banco de Inglaterra. En ese sentido, yo creo que la Unión Económica no debería tener un carácter intergubernamental como hoy, sino un carácter comunitario, porque sería la única manera en la que se limitaría el margen de maniobra de uno o varios países centrales y también que se impusiera una sola política. Unión Económica que además debe tener claramente un apartado de unión social. Por ejemplo, con un salario mínimo y con unas normas que eviten el dumping social, al menos con el mismo nivel que las que regulan el mercado único. Yo creo que en esa dirección, además, hay algo muy importante: promover la existencia de una cultura europea. Sí, de una cultura europea. No existe demos europeo, Ignacio. Pero o nos ponemos a crear una cultura europea, empezando porque en el sistema educativo de todos los países miembros hay una enseñanza coincidente de la historia, la política, la educación para la ciudadanía, o sea, los valores y los derechos, e incluso las lenguas, o no vamos a muchas partes. ¿Y esto cómo se hace, amigas y amigos? Porque esto parece la Arcadia feliz, me podría decir alguien. Pues yo creo que lo que hay que avanzar, y estoy a favor de una de las dos posibilidades que decía Ignacio, es un compromiso histórico entre las familias políticas y sociales de la Unión Europea, para construir esa Europa federal y para retornar a un punto en el que la Unión Europea no sea el adalid de la austeridad, sino que sea un acicate a favor del desarrollo del modelo social europeo. Con ese compromiso histórico es cuando podría estar garantizado que familias políticas, grupos sociales y países del norte y del sur de la Unión Europea se pusieran de acuerdo para maximizar lo que la Unión representa y minimizar lo que ha venido ocurriendo hasta la fecha. ¿Es ese compromiso posible? Tan posible como lo ha sido durante décadas en la Unión Europea hasta que se ha roto. Hasta que se ha roto. Y esa sería quizás
mi última idea. La crisis ha roto el compromiso existente en la Unión Europea entre fuerzas económicas, políticas, sociales durante muchas décadas. Por ejemplo, que nos llevaba a que la Comisión Europea fuera un gobierno de concentración político y de países, a que en el Parlamento Europeo se adoptaran decisiones casi siempre por amplísima mayoría, y a que en el Consejo se buscaran consensos antes que imponer visiones ideológicas o visiones territoriales. Si no, los ciudadanos que hoy no es que estén lejanos de las instituciones europeas, sino que no comparten las decisiones que se están tomando, terminarán cuestionando no esas decisiones, sino la Unión Europea. Y eso a Farage y a todos los que van a llegar para dar el espectáculo en el próximo Parlamento Europeo les encantaría. Muchas gracias. Bueno, vamos a incorporar las voces de Enrique Barón y de José Ignacio Torreblanca en unos minutos. Hacemos una pausa suficiente para tomar un café rápido, lanzar un tuit, fumar un cigarrillo, consultar el móvil, es decir, lo imprescindible, y volvemos enseguida y comenzamos el debate propiamente dicho.